a la doctora Elsa Margarita, a la doctora Verónica Soria, a Enoc de Santiago, 3 personas que fundamentalmente participaron y confiaron en este proyecto para celebrar el 80 aniversario, o dentro del marco de la celebración del 80 aniversario del nacimiento del maestro Carlos Monsiváis. El día de hoy nos van a acompañar la maestra Beatriz Sánchez Monsiváis, Evelio Álvarez Sanabria, Alejandro Brito y Enoc de Santiago. Poco a poco los iré presentando con ustedes conforme vayamos escuchándolos. De entrada, voy a pedir que sea Betty quien hable con nosotros. Ella es prima hermana de Carlos Monsiváis. Se define tal cual como protestante, liberal y juarista. Nada más. Obviamente por la influencia del maestro, Betty estudia la carrera de Letras Españolas. Después, a los 16 años, ella comienza a apoyar al maestro y trabaja dando clases de 1976 a 2011. Sin embargo, desde el 84 trabaja hombro con el maestro. Entonces, Betty, si eres tan amable, yo te pido que nos platiques un poco. Buenas tardes, pues es un honor estar en la universidad, es un honor estar en este lugar, en este sitio tan hermoso y pues tan lleno de recuerdos para mí. Aquí era donde estudiaba yo cuando fui estudiante en filosofía. Agradezco muchísimo a la Dirección Cultural de Bibliotecas, la Biblioteca Central de la UNAM, Ricardo, por su invitación y por este homenaje a Carlos. Creo yo que uno de los lugares, de las instituciones que para Carlos era muy, muy importante, era precisamente la UNAM. Él siempre estudió en escuelas públicas desde pequeño y sostenía que era, digamos que las instituciones educativas que proporcionaban al país de un pensamiento liberal y aportaban muchísimo a la cultura, a la sociedad, a la política de México. Carlos desde pequeño, voy a hablar un poco de Carlos antes. Carlos desde pequeño empezó a leer, desde muy pequeño, yo creo que como a los 5 años ya leía él, y la lectura se convirtió para él el principal juego. Él no jugaba como otros niños, no pedía juguetes, y sí libros. Desde muy pequeño leyó todos los clásicos infantiles, no sé, Salgari, el Manotrín, Andersen, los cuentos de Oscar Wilde. De niño leyó todos los clásicos infantiles y posteriormente fue incursionando en otro tipo de lecturas, hasta los clásicos latinos, griegos, etc. Siempre mis hermanos y yo lo vimos leer, no que no jugara con nosotros, de repente jugaba con nosotros, pero sus juegos estaban sobre todo ligados a la literatura. Quizá fue la literatura el principal o el primer gran amor de la vida de Carlos. Entre todos sus múltiples intereses, la literatura siempre estuvo en primerísimo lugar y digamos que un lugar central. Su afición a la literatura nunca fue olvidado ni nunca fue relegado. Siempre, hasta sus últimos días, estuvo leyendo y bueno, tenía inclusive autores predilectos que releía continuamente. Recuerdo, por ejemplo, Borges. Posteriormente, cuando es adolescente, empieza a tener otros intereses también. Él, criado en un hogar protestante, oía continuamente la marginación que se hacía de los protestantes. Había todavía muchos asesinatos de pastores o seguido apedreaban a comunidades religiosas, y todo esto para él era terrible. Él empezó a ver esta injusticia y se unió a otros jóvenes protestantes, formaban un grupo de jóvenes después universitarios que veían esta problemática. Ahora nos hemos enterado que además iba a congresos de jóvenes protestantes. Después estudia en la Nacional Preparatoria y ingresa a varias facultades, no encuentra su vocación y concluye en filosofía, en letras. Nunca termina la carrera, sin embargo,
él continuamente estaba relacionado con la universidad, publicando en revistas que compañeros, amigos de él publicaban en Derecho o en Filosofía o fuera de la universidad. Él empezaba a publicar y empezó a ampliar mucho más sus objetivos o sus preocupaciones de la realidad. Hay un innúmero de temas que él trataba, sobre los que él escribió, que eran muy importantes: derechos humanos, feminismo, homosexualidad, mucho en política, sociología, cultura. Todo esto le interesaba muchísimo. Ahorita hablarán Enoki y Evelio de los intereses que se ven en el Museo del Estanquillo. Ahí vemos pues toda la gama de temas que Carlos trataba, que le interesaban, y yo creo que no minimizaba uno de otro, ¿no? Por ejemplo, si va a escribir del movimiento feminista, pues se adentraba a leer, a estudiar, a analizar, a reflexionar sobre el movimiento feminista, y le interesaba muchísimo. Tenía relaciones muy cercanas, por ejemplo, con Marta Lamas. Si estaba interesado por el ataque que sufrieron los homosexuales en alguna redada, lo mismo. La relación con Alejandro Guito, por ejemplo, fue muy cercana y trató muchísimo, muy interesado en este tema que para él era también primordial. Todos estos temas para Carlos eran muy importantes, pero quiero destacar dos temas importantes también para Carlos: el Estado laico y la importancia de las universidades públicas. Para él esto era importantísimo y no concebía un Estado sin la aportación de las universidades públicas. Es toda esta política de minimizar a las universidades públicas, de darles menos presupuesto, de no aumentar la matrícula, a él le preocupaba mucho y pensaba que era un error del Estado porque no se enriquecía, porque no aprovechaba de esta fuente inagotable de personas que salían de las universidades para aportar pues conocimientos. Veía él una política intelectualista y a él le preocupaba muchísimo. En 2007 recibió el doctorado honoris causa por la Universidad Veracruzana, y cuando le tocó dar su conferencia, su discurso, habló precisamente de esta problemática que tanto le preocupaba. Y decía: son acusadas y difamadas las universidades. En ese momento estaban Fox y Calderón, en esta época en que había mucho ataque a las universidades públicas, y yo recuerdo que inclusive en el periódico decía: solicitamos cada profesionista que no sea de la UNAM, ¿no? Enfatizaban esta situación penosamente, ¿no? Porque pienso yo que si bien la UNAM no discrimina a otros estudiantes de otras universidades, pues otras universidades no deben discriminar. Bueno, yo estoy en contra de la discriminación. Y él decía: son indispensables las universidades públicas y esenciales, son el centro más destacado e importante de producción intelectual, y en momentos críticos suelen asumir la defensa de los liberales y atraer el odio o la enemistad activa del autoritarismo. Él puso como ejemplo a la UNAM y decía que la UNAM en 1968 jugó un papel definitivo para un cambio en la política y en la sociedad de México. Alababa muchísimo este papel que jugó la universidad, e inclusive hay un ensayo bastante extenso sobre el movimiento 68 de Carlos. En la época del movimiento, en Radio Universidad tenía un programa, y en ese programa hacía crónica continuamente de lo que iba sucediendo en la universidad y en la revista Siempre en México en la Cultura. Reconocía que las universidades muchas veces
habían sido deficientes en algunos aspectos. Sin embargo, pensaba que el presupuesto de las universidades debía ser aumentado y la matrícula también, para que continuáramos en el país con esta riqueza. En este momento estaba de gobernador Fidel Herrera, a quien no se dieron la mano, no se saludaron, porque él estaba presidiendo el acto, porque consideraba que era una de las personas que no contribuye nada a la universidad pública. También hablaba mucho de la laicidad. Hay un libro que escribió precisamente sobre el Estado laico, y él continuamente también hablaba de la educación laica, estaba en contra de cualquier otro tipo de educación, decía que no podía hacer y las matemáticas religiosas, ¿no? Católicas o protestantes, la que fuera. Entonces, él siempre fue adepto a esta visión laica del Estado. Quiero nada más comentar que Carlos amaba la universidad. Si él hubiera estado consciente, hubiera sabido que le daba a la universidad un doctorado, yo creo que lo hubiera hecho muy, muy feliz. Creo que no se hubiera sido el doctorado más importante para él. En su época de juventud, pues la vivió aquí en la universidad. En una ocasión, Cristina Pacheco comentó que él y Carlos pues, no traían nunca dinero. Ella dice que se iban a las tortas de la terminal. Recuerdan que había una terminal aquí en frente de arquitectura, y estaba la terminal de los camiones de la UNAM. Después lo sacaron. Y ahí había muchos puestos donde uno iba a comer una torta o algo, y que fueron a comer tortas pero no tenían dinero. Ella dice que entonces pidieron su torta y se echaron a torta. No lo creo, pero bueno. Y otro último comentario: la persona con quien está en la foto es Laura Oseguera. Yo no la conozco más que en fotografías. Es una amiga de Carlos, muy querida por Carlos, tanto que en sus conferencias ella lo acompañaba, se la sentaba junto a él para que él diera la conferencia. Pues muchas gracias. Gracias, y creo que el amor es mutuo, tanto el amor de él por los universitarios como el que tenemos los universitarios por él. Por eso es que también quisimos ponerle a esta mesa redonda de esa forma, Monsi Universitario, con ese cariño, y que sea coloquial. Quiero que escuchemos al Museo Nacional de Historia del INA. En 2002 coordinó la verificación física del inventario de colecciones del Museo Exconvento de Santa Mónica en la ciudad de Puebla. En 2004 participó de la restauración integral de la iglesia del siglo XVI del pueblo de Santiago Acahualtepec, Iztapalapa. A partir del 2004 se incorpora nuevamente al INA, y es entonces cuando es comisionado del proyecto del Museo del Estanquillo, en la conformación de la base de datos de inventario, con la cual abrió sus puertas al público el 23 de noviembre de 2006. Desde entonces, él forma parte de la plantilla de trabajadores de este museo, del Museo del Estanquillo, ahora como jefe de colecciones, y a partir de noviembre de 2009 fue nombrado subdirector del museo, responsable del área de conservación. A partir de 2009 ha coordinado y tomado parte del montaje de la mayor parte de las exposiciones que se han realizado, tanto dentro de las instalaciones del Museo del Estanquillo, como de las diversas itinerancias que se han realizado en el interior y fuera del país. Itinerancias como la que tenemos hoy, que más tarde hablaremos de ella, que se abra esa puerta. Evelio me ha pedido que, por la cercanía que hemos tenido también al trabajar, él y yo, en esta ocasión, él no intervenga con un discurso, sino con un diálogo conmigo. Entonces, vamos a dialogar. Es frecuente ver a Carlos en televisión, escucharlo en la radio, en el periódico, y de alguna manera he de reconocer que a mí me caía mal. La verdad, si yo cada que lo veía en donde quiera, con ese cabello largo, sin peinar, y yo decía, bueno, ¿por qué no se peina por lo menos? ¿Por qué no se pasa los dedos de la mano con el cabello, ¿no? Pero pues, evidentemente uno siempre lo hace con una carga enorme de prejuicios.
esa es la manera. Bueno, también en la universidad nos hicieron leer Historia General de México, y ahí viene un texto de Carlos Monsiváis sobre Historia de la Cultura en México, que se me hizo también un poco en el ridículo mencionaron, que me hizo pensar nuevamente en Carlos cuando dice: si yo no tuve infancia, por lo menos déjenme tener currículum. Esos 6 meses estuve trabajando en una iglesia del siglo XVI. Fue un trabajo, la verdad, muy bonito, donde uno aprendió, bueno, a mí me enseñaron una técnica de pintar antiquísima a base de baba de nopal y pigmentos naturales. Y después me hablan nuevamente de Lina. Si no hubiese sido porque me dijeron que era para trabajar en el proyecto del Museo del Estanquillo, quizás ingreso yo y ya estaban trabajando 2 compañeros directamente en la Escuela de Restauración, que se encuentra en el exconvento de Churubusco, el Museo de las Intervenciones. Lo que ocurría era de que el tiempo se agotaba y el Museo del Estanquillo tenía que inaugurarse. Entonces se requirió una persona extra, digamos, para que trabajara directamente en la casa de Carlos haciendo el registro de obra. Y bueno, así fue como inicié yo. Les comento que al llegar a la casa de Carlos, cuando me presentan con él, me dicen: Evelio Álvarez va a apoyarnos aquí en el registro de obra, él es especialista, dice, en José Guadalupe Posada, que no lo era realmente, ¿no? Pero él dice: ¿y ya para qué? Esa fue la frase de bienvenida al Museo del Estanquillo. Yo dije: ¿qué querrá decir con eso, ya para qué? Bueno, así era. A veces era indescifrable, más para un vil mortal, ¿no? Me era muy difícil llevarle al inicio una conversación, porque en verdad era complicado. Me pedía algo y yo decía: no te entiendo, no sé, aunque al inicio, por supuesto, yo no le decía no te entiendo. Cuando me lo presentan, a mí la verdad se me hacían las piernas de chicle, estar ante una personalidad avasalladora como lo era Carlos. Pues lo menos que podía yo decirle era maestro o hablarle de usted. Pero él inmediatamente me dijo: no me hables de usted, háblame de Carlos. Y eso al inicio se me dificultó. Ese inicio fueron 2 años en que yo le estuve siempre hablando de usted, hasta que llegó el momento en el que creo que me colmé el plato de la paciencia, y de alguna manera teatral, cuando la última vez le dije de usted o de maestro, que se voltea de esta manera, ya sé si apártate de mi vista. Entonces, a partir de ahí, evidentemente ya le dije: ok, está bien, Carlos. Y el trato fue un poquito más amigable, más amistoso, aunque siempre fue relación de trabajo. Yo le estaba llevando el control de sus libros del siglo XIX, y en algunos momentos, cuando llegaban artesanos, artistas que elaboraban distintos objetos, o simplemente vendedores de fotografía, de grabado, él me decía: yo necesito que me cheques esto y veas si ya lo tengo o no. Entonces yo revisaba la base de datos, si lo teníamos, si no lo teníamos, y le entregaba un informe, que comentaba al inicio. Si yo tuviera dinero, yo compraba estas piezas, aunque ya la tenemos, pero siempre es bueno tener 2. Esta que nos ofrecen, que te ofrecen, está en mejores condiciones, o estas yo no las compraría porque las que tenemos están mucho mejores. Entonces yo le entregaba ese informe y él quedaba complacido, aunque a veces he de confesar que sí
el informe tardó un poco de tiempo y él en alguna ocasión mandó a Inocencia, la persona que hace el aseo de la casa y que atendía en ese momento a los gatos. Evelio dice, el maestro, que si ya tienes el informe, por favor dile que ahorita en unos minutitos más se lo entrego. Se iba, a los 10 minutos regresaba, ya lo necesita Carlos, y entonces voy yo y le digo, Carlos, dame unos minutos más, es que no puedo terminarlo ahorita, no te lo puedo entregar incompleto porque de nada va a servir el informe. Bueno, otros minutos más y después regresaba y ya lo tienes, lo estoy imprimiendo en este momento, ya para qué, se acababan de ir las personas, pero el informe le servía y bueno, esa era la manera de trabajar. Siempre fue una relación de trabajo, una persona impecable, como una persona humana, pues quizás fue la persona más, entonces se han de imaginarlo. La cocina es un espacio de 1 metro de ancho, si acaso 20 centímetros, quizá ya, y no es, yo creo que 1,10 por mucho, y de fondo 2 metros. Ahí estábamos trabajando 2 personas con computadora y la computadora en las piernas y revisando las piezas, registrándolas en la base de datos. Lo que hacíamos después era enviar esas piezas a la escuela de restauración, no para que sufrieran una intervención, sino más bien porque allí nos habían permitido guardar las colecciones en tanto el museo abría sus puertas. Estuvieron 2 años las colecciones allí. Cuando terminamos de registrar algunas piezas, fue como pudimos ingresar a la parte de la casa de en medio, porque antes no se podía pasar. Había infinidad de objetos, como él les llamaba las cajas, a las maquetas de Teresa Nava, que retratan los antiguos comercios, tiendas o como se le llamaban estanquillos, que la palabra, como muchos lo sabrán, deriva de los antiguos emporios, que eran como el del tabaco, por ejemplo, que eran los famosos estanques. Entonces, el estanquillo es una sección, pero ya no es específica, sino es variada, que en los pueblos, sobre todo los distantes, es donde se puede conseguir absolutamente de todo, desde jabón hasta material, pero la fecha se atrasaba, que iba a ser para el 2005, después que no, que para el 2006, y que iba a ser que en abril o en marzo. Incluso escuché a Carlos que hacía alusión precisamente a la canción para abril o para mayo, porque no pasaba nada. Incluso Carlos estuvo a punto de publicar una carta que iba a acelerar todo, pero con el solo hecho de mencionar que iba a ser pública esa carta, pues todo se movió y se aceleraron los trabajos de reestructuración y de la habilitación de ese edificio, para que en el 23 de noviembre se inaugurara, aunque como al inicio acostumbrábamos a hacer realmente 2 inauguraciones, una a puerta cerrada, y era para todas las amistades cercanas a Carlos Monsiváis, y al día siguiente se hacía una ya pública. Entonces esta inauguración realmente se hizo el 22 de noviembre, pero las puertas al público se abrieron ya el día 23. Por eso nosotros damos normalmente como fecha de apertura al público el día 23 de noviembre. Y de alguna manera el Museo del Estanquillo ya se había empezado a fraguar aproximadamente 2 años antes de que yo ingresara al museo, sobre todo a partir del 2002, que es cuando el MUNAL realiza un homenaje a Leopoldo Méndez, a los 100 años del natalicio de Leopoldo Méndez,
Y lo comento porque, exactamente porque las piezas que había prestado Carlos Monsiváis para esa exposición ya no regresan a la casa de Carlos, sino pasan directamente a la Escuela de Restauración y de allí a las bodegas que después nos asignarían en otro edificio a 3 calles del museo. Eso lo platicamos ahorita también. Y los Ardil, que son los directivos Armando Colina y Víctor Acuña, cuestionan a Carlos precisamente cuando se tiene ese homenaje a Leopoldo Méndez, si las colecciones de Carlos darían para un museo. Él contesta que no lo sabe, no sabe qué tanto pudiera tener, y es cuando se entablan relaciones con el INA. En aquel entonces un amigo también de Carlos era subdirector técnico del INA, Moisés Rosas. A través de él es que se bajan recursos de INA para pagar a la gente que íbamos a empezar a hacer el registro de obra en la casa de Carlos. El museo abre sus puertas con una base de datos de alrededor de 4.500, pero igualmente nosotros no sabíamos cuánta obra había, ni Carlos ni nosotros, que ya estábamos trabajando con ella, y no lo supimos hasta 3 años después aproximadamente, y a la fecha exacta no la sabemos, y el registro ya nos arroja un poquito más de 20.000 piezas. La mayoría de ellas son fotografía. Por cierto, en las colecciones de Carlos, en este rubro de las colecciones de fotografía, se puede estudiar perfectamente toda la evolución de la historia de la fotografía en México, desde daguerrotipos a prototipos y androtipos, albúminas, plata gelatina, que de alguna manera estas técnicas coinciden con fechas, sino con fechas y con movimientos, como la aparición de la plata gelatina, que derrumba, digamos, el emporio que se había hecho con la albúmina, que en su formato de tarjeta de visita, eran todas las en su momento en el siglo XIX, como las tarjetas de presentación actuales. Y después, pues ya con la aparición de la fotografía digital, entonces toda esta evolución de la fotografía se puede estudiar muy bien en las colecciones de Carlos. Hay maquetas, hay miniaturas, se tiene en cuestión de gráfica una de las colecciones más importantes de México de José Guadalupe Posada. Tenemos un registro de arriba de 1.000 piezas de Posada y de Manuel Manilla, y del taller de la gráfica popular, que es por número quizás la más rica dentro de las colecciones. Tenemos de Leopoldo Méndez alrededor de 750 piezas, y junto con los miembros del taller de la gráfica popular rebasan las 1.500. Tenemos también un rubro muy importante, que es el de la caricatura. Tenemos más caricaturas y más variada que el mismo Museo de la Caricatura. Entonces tenemos igual caricatura del siglo XIX. Los gustos que tenía Carlos eran prácticamente del México independiente, en gráfica, desde las primeras litografías que hizo Claudio Linati en México hasta lo más actual, ¿no?, de los caricaturistas y de los que de alguna manera elaboraban gráfica. Nosotros tenemos una edición de 1830 de Claudio Linati, que yo, que trabajé en el Castillo de Chapultepec, ni ellos la tienen. Es una edición, es la segunda edición, es una edición corregida y aumentada. Aquí no es una edición corregida de Claudio Linati, y desde allí tenemos la mayor parte de los de quienes hacían gráfica, de los litógrafos que fueron alumnos de Linati,
pasando por algunos extranjeros radicados en México, como Antonio de Caen, que se asociaría después con este otro litógrafo, Casimiro Castro. Efectivamente se casa con la hija de Antonio de Caen y forman ya después una asociación. Los de la orquesta, por ejemplo, de Constantino Escalante, de Santiago Hernández, de muchos más, Jesús Salamilla, muchos más que tomarían la estafeta después de que lo fundó, de Constantino Escalante, muriera en el 68. Y bueno, en fin, como les comento, hay una gran cantidad gigantesca de autores, de litógrafos, de ilustradores, no se diga del siglo XX, de Chago Cabral. Por ejemplo, tenemos revistas revista de revistas, 900 y fracción, casi 1000 revistas que datan desde 1918 hasta 1939, 40, por allí más o menos. Era que ya los grabados se habían hecho caros, entonces ya no era tan fácil poder conseguir alguno a buen precio. Entonces hasta ese punto llega Carlos a intervenir en el mercado de algunos artistas. Y bueno, no sé qué más, me pedía aquí que comentara anécdotas, pero son realmente ni anécdotas llegan. En alguna ocasión, es que llegaban, como les comento, muchos vendedores a su casa de Portales, le llevaban paquetes de fotografías. Él después nos las llevaba a la parte de la casa que da a la calle para que, pues primero con el regocijo de un niño con juguete nuevo, y ya después nos las entregaba para que las registremos. Entonces va pasando una, otra, y aún cuando yo sabía, desde luego, que una fotografía era de Rosario Castellanos, sin querer comenté, se parece a Carmen Salinas. Entonces, después ya no me lo quitaba de encima, pero lo peor de todo es que él lo comentaba con otras personas, y las otras personas pues decían: ¿de qué me habla Carlos? Porque voy a hacer un comentario de que trabajó con nosotros esta chica Estela Treviño, en aquel entonces del Centro de la Imagen. Mucho tiempo después, y al hablar de mucho tiempo estoy hablando como de año y medio, hasta entonces le cayó el 20, porque en una ocasión me dice, trajo Carlos unas fotografías y me dice: aquí traigo, por cierto, otras más de Carmen Salinas. Y dice: ¿de qué me está hablando? ¿Por qué quiere? Yo le dije: sí, ya le platiqué la historia. Y dije: no te preocupes, es una broma que me hizo a mí. Pero él la seguía disfrutando con más gente, ¿no? Hay una anécdota de cuando una persona le habló por teléfono a Carlos, y esto el mismo Carlos nos lo platicó, que había escrito un libro recién. El libro se llamaba Dios mío, ilumínalo, algo así, no estoy seguro. Fue candidata a la presidencia también. Dios mío, hazme viuda, exactamente. Ese es el libro. Cuando toma Carlos Monsiváis el teléfono y empieza a escuchar lo que esta persona le dijo, Carlos dijo: Dios mío, elimínala, hazme sordo. Entonces, eso es real, ¿no? Y bueno, yo nunca le pedí a Carlos ningún autógrafo,
nunca le pedí una fotografía, después me arrepentí, pero bueno, yo dije, aquí tenemos a Carlos para siempre, ¿no? Aunque físicamente, por supuesto, ¿no? Pero sabemos que ahí lo tenemos. Y no sé qué más pudiéramos no, muchachos, comentar. si hubieras necesitado más ayuda, yo no sé qué hago. Este informe Kafka da por concluido. Muchas gracias. Evelio, gracias. El homenaje que estamos haciendo por el natalicio del maestro se alarga desde mayo hasta estos días y tiene también un pretexto. Junio es el mes de la diversidad. Celebramos la diversidad y la tolerancia, la diversidad sexual. Por eso es que solicitamos al estanquillo que la exposición itinerante que están a punto de ver y que más adelante nos explicará Eno, es la exposición que se abra esa puerta: sexualidad, sensualidad y erotismo. Si me equivoco, me corrige el maestro Víctor. Pero celebramos la alegría de un grupo que hoy ha crecido y que por sus siglas es LGBTTIQA, es decir, lésbico, gay, bisexual, transgénero, travesti, transexual, intersexual, queer y asexual. Es decir, estamos incluidos todos aquellos que en su momento fuimos una minoría, todos aquellos que en su momento, como le decía a Betty, luchamos por algo que hoy ya lo hemos cumplido. Algo así como el voto de la mujer, que en su momento seguramente fue muy fuerte el movimiento y que hoy es algo muy natural. Es muy natural hoy, por ejemplo, en la universidad, ver a las parejas de chicos y a las parejas de chicos de la mano y estar juntos también, tanto en las aulas como en la biblioteca. Por esto es que invitamos hoy también a platicar con nosotros a un gran amigo del maestro, al maestro Alejandro Brito Lemus, es director general de la organización civil Letra S, SIDA, Cultura y Vida Cotidiana AC, la cual se especializa en la defensa de los derechos de las personas con VIH y de la diversidad sexual. Promueve la difusión y publicación de información sobre temas de sexualidad, salud, VIH, SIDA, así como derechos sexuales y reproductivos. Asimismo, se enfoca en la realización de trabajos de investigación, publicación y capacitación sobre esos mismos temas. Con ustedes el maestro Alejandro Brito. Voy a dejarle este silencio. Buenas tardes, ¿sí se oye, verdad? A todas y todos ustedes, gracias por haber acudido a este homenaje a Carlos Monsiváis en la universidad, en esta biblioteca tan hermosa, ¿no? Y con tanta tradición, con tanta historia. Gracias por la invitación. Pues ya Evelio puso una dinámica que va a ser muy difícil no seguir, ¿no? Yo les traía algo escrito, pero parece ser que es mejor arrancar del ronco pecho, porque ya siguiendo con la misma dinámica que ha puesto, bueno, primero Beatriz y luego Evelio. Monse universitario. Yo en realidad cuando conocí a Carlos él ya había dejado hace mucho la universidad, aunque no lo parezca, no somos de la misma generación, Carlos y yo, ¿no? Pero creo que en cuanto a universitario, creo que tenemos algo en común, Carlos y yo. Estudiamos los dos economía y ninguno de los dos terminó economía. Ninguno de los dos nos equivocamos de carrera. Bueno, a mí cuando conocí a Carlos yo tenía ya estaba muy desorientado vocacionalmente. No sé por qué me metí a economía, supongo que porque quería hacer la revolución y pensaba que cuando uno estudiaba economía conocía la estructura de las sociedades, y entonces conociendo la estructura de las sociedades, bueno, pues uno se podía plantear cambiarlas, ¿no? Era el marxismo lo que predominaba en la enseñanza de las universidades cuando yo conocí a Carlos. Yo lo conocí en una marcha en apoyo al movimiento de electricistas del SUTER, movimiento de los electricistas democráticos, que era en ese entonces, fue principios de la década de los 80s. Desde los 70 se inició un movimiento
sido sindicalista independiente, ¿no? Y sobre todo con los sindicatos de las universidades. El sindicato de la UNAM jugó un papel muy importante en esos movimientos y bueno, había una efervescencia del sindicalismo independiente, y me acuerdo que cuando lo conocí a Carlos nos fuimos platicando por toda la marcha. Él, por supuesto, iba jugando todo el tiempo en la marcha, ¿no? Cambiaba los lemas que la gente gritaba, en vez de decir lucha, lucha, no dejes de luchar por un que era gobierno popular, me parece, ¿no? Él decía lucha, lucha, no dejes de luchar por una lucha villa, campesina y popular, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que, como decía Belio, cuando uno conocía a Carlos Monsiváis, yo lo leí antes de conocerlo, leí Días de Guardar, y para mí esa fue una lectura que a mí me cambió totalmente, me impactó, me influyó. Y yo no creo que nada más yo, sino las generaciones del 68 y posteriores fueron, yo creo que a pesar de Carlos Monsiváis, formadas por Carlos Monsiváis, ¿no? Él no se creía para nada maestro de nadie, ¿no? Él no quería ser tutor de nadie, no le molestaba que así se le considerara, pero yo creo que muy a pesar de él, muchas generaciones nos formamos con sus textos y sus escritos, y yo me acuerdo que él se ufanaba, cuando lo conocí, de ser tener el récord de ser el mexicano que más marchas en México había asistido, y que más había marchado en México apoyando causas, siempre que esas causas fueran causas perdidas, ¿no? Él decía, yo tengo el récord de haber apoyado todas las causas del mundo, pero ninguna tuvo éxito, ninguna. Y desde la primera marcha que asistió en 1954, en apoyo al gobierno derrocado del presidente Jacobo Arbenz, allá en Guatemala, un gobierno derrocado por la CIA, un gobierno democrático, que estaba haciendo pues muchas reformas en Guatemala, estaba haciendo una revolución, y la CIA, junto con poderes locales y junto con la empresa esta United Fruit, derrocaron a Jacobo Arbenz. Él marchó, y me parece que de ahí fue su primera crónica, según tengo entendido. Es la primera crónica que le publican. Él tendría 16 años, estaría en la prepa cuando sucedió eso. Y él quedó muy impactado por la presencia de dos personalidades gigantes, de las dos personalidades. De hecho, me parece, yo no voy a contar la anécdota porque no soy bueno contando anécdotas, pero oyéndola de boca de Carlos Monsiváis, de Sergio Pitol, amigo de Carlos Monsiváis, el escritor Sergio Pitol, y de otro gran amigo también de Luis Prieto, que los tres eran de verdad terribles. Cuentan una anécdota de que me parece que uno de ellos estaba empujando la silla de ruedas de Frida Kahlo. Yo no sé si alguno de ustedes, de los presentes, escuchó esa anécdota que nos la contaron, porque era muy chistosa, pero contada por ellos realmente era fantástica. Pero bueno, Carlos se impresiona tanto de ver a ellos dos que en su crónica, la verdad, hace a estos dos personajes el centro de su crónica. Y es una crónica pues muy buena, que luego Carlos, por supuesto, era muy estricto con todos y sobre todo con él mismo. Carlos lo que escribía lo revisaba, no sé, Betty, 30 veces, 20 veces. Yo tuve el privilegio de tratar mucho a Carlos e incluso trabajar con él. Le transcribía sus textos a máquina porque él no lo hacía directamente durante mucho tiempo, ¿no? Y eso, francamente, es una escuela intensa para una persona que está en la universidad, ¿no? Yo no sé lo que habrá sido para ti, Beatriz, pero imagínense ustedes escribirle los textos a Carlos Monsiváis. La verdad es que fue una escuela de formación, ¿no? Y bueno, a mí me invitaron a este homenaje
porque se va a inaugurar una exposición, ¿no? La exposición que ya comentaban, que se abre esa puerta: sexualidad, sensualidad y erotismo. Y yo lo que les quiero decir, bueno, yo fui curador, me invitó el Estanquillo, me invitó Enoc de Santiago, el director, a curar esa exposición junto con Rafael Barajas el Fisgón. Y yo lo que les quiero decir es que el tema de los usos y costumbres en México era de uno de los temas que más interesaban a Carlos Monsiváis. Él quería hacer como la crónica cultural del cambio de usos y costumbres sexuales en México, ¿no? Alguna vez alguien le preguntó, un periodista le preguntó en una entrevista: maestro, para usted, ¿cuál es la sexualidad del mexicano? Y Monsiváis, como cuando quería realmente ser irónico, se ponía muy serio y decía: pues yo creo que la sexualidad del mexicano solamente la conoció el emperador Acamapixtli y su consorte. Y con esto quería decir que hablar de la sexualidad del mexicano es imposible. No hay una sexualidad del mexicano, no existe una sexualidad mexicana. Existen sexualidades, existen costumbres sexuales que van cambiando en el transcurso de las épocas, ¿no? Y lo que intentamos hacer con esta exposición, que estuvo de 2016 a 2017, era seguir los textos, esta reflexión de Carlos Monsiváis, junto con el material que había acumulado, del que ya nos platicó bastante Evelio, ¿no? De todo ese material gráfico, de todos esos objetos, de todas esas pinturas, de todas esas fotografías, de todos esos grabados, litografías, cómics, etcétera, ¿no? Y hacer esta crónica de costumbres sexuales en México desde la colonia hasta nuestros días, ¿no? Yo les quisiera leer, yo escribí un textito, nada más, me voy a permitir leer una parte para que ustedes se den una idea de lo que quisimos exponer con esa exposición. Voy a repetir Como cronista de la cultura de nuestro país, Carlos Monsiváis estaba muy interesado en registrar esos procesos, en describirlos a través de sus manifestaciones más conspicuas en el arte y la cultura popular. Y para ello recurrió lo mismo a litografías y grabados antiguos, como a fotografías y dibujos, a novelas costumbristas, como a historietas cómicas, al cine de la época de oro, como al teatro de revista. Y, por cierto, una vez Carlos era sumamente curioso y quería conocer todos los fenómenos culturales que estaban sucediendo en México, y se metía a fiestas de 15 años en vecindades, porque lo invitaban además, ¿no? Se metía a teatros de revista, iba a exposiciones punk, ¿no? o a los hoyos funky. Carlos era sumamente curioso y quería registrarlo todo, ¿no? Me acuerdo una vez que lo acompañé a un teatro de revista, a estos, ¿cómo les llaman? Estos teatros de revista, tienen otro nombre, bueno, se me fue ahorita me acuerdo. Burlesque, exacto, a un burlesque del centro de la ciudad. Llegamos a media función y en esos burlesques donde hay encueratrices y combinan encueratrices con sketches cómicos, ¿no? Y entramos a media función, estaba todo oscuro y nosotros así como, a ver dónde nos vamos a sentar. Y de pronto alguien se levanta y le dice: maestro Monsiváis, se paran dos y nos ceden los lugares, dos parroquianos que estaban ahí en el burlesque, ¿no? A mí me sorprendió muchísimo porque, digo, Carlos Monsiváis era una persona sumamente reconocida, era un personaje ya, él mismo, de la ciudad y de nuestra cultura, ¿no? La exposición que se abra esa puerta, sensualidad, sexualidad y erotismo, es un intento de realizar la breve crónica visual de esos usos y costumbres sexuales, siguiendo las reflexiones que Monsiváis prodigó al tema en numerosos ensayos, crónicas y entrevistas, así como a partir de las innumerables obras de diversos materiales que coleccionó a lo largo de su vida y que hoy componen el acervo del Museo del Estanquillo. En un sentido, que se abra esa puerta es la crónica de una derrota, de la bancarrota moral de la Iglesia Católica Mexicana,
en su intento por normar las creencias y conductas sexuales de la población a partir de sus dogmas doctrinarios. Una crónica que comienza con el optimismo evangelizador de crear en la Nueva España la utopía cristiana de un pueblo entregado a la oración, a la castidad y a la penitencia, ilustrado por el Catecismo del Padre Lipalda, libro de texto por un largo tiempo donde los niños aprendían a leer y a comportarse como buenos cristianos, y que termina de manera escandalosa con las numerosas denuncias de abusos sexuales precisamente a niños educados, qué ironía, para ser buenos cristianos en colegios católicos y parroquias, perpetrados, entre otros, por el gran pederasta Padre Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo y siervo favorito del Papa Juan Pablo II, así como del intento vergonzoso de encubrimiento por parte del ahora cardenal retirado Norberto Rivera Carrera. En contrapartida, esta exposición es también la crónica visual de la manera como la población mexicana se va librando paulatinamente del peso opresor de la noción del pecado, de la forma en que expulsa de su conciencia a esa policía perfecta que es el sentimiento de culpa, como la definió Carlos Monsiváis. En ese sentido, el relajamiento de las costumbres sexuales, del que en tanto se lamentan los curas del pueblo y las ligas de la decencia, ya no hay moral, se perdió el temor a Dios, es un proceso social y cultural mediante el cual los sectores populares van desgarrando el traje de la decencia clasista, excluyente y de doble moral de las clases dominantes. Proceso que toma varios siglos, en el que se transita del recato y el recogimiento de la beata de pueblo al relajo desinhibido de los bailes de vecindad, donde se da rienda suelta al roce de los cuerpos. De la falda bajada hasta el huesito de las señoritas casaderas del Porfiriato, al mini bikini de Meche Carreño, popular vedette y actriz de los años 60, de los bailes bajo vigilancia rigurosa de las tías solteronas, a los movimientos sensuales y lascivos de las exóticas rumberas de los años 50, copiado posteriormente por las baladistas de moda actuales. Del casto beso robado a la novia tras las rejas de su balcón a la luz de la farola, al faje despreocupado de las parejas en parques y jardines públicos a la vista de todos, del matrimonio como un sacramento de vínculo indisoluble destinado a la función sagrada de la procreación, a los matrimonios civiles entre parejas del mismo sexo, de la virginidad como símbolo impuesto de la virtud femenina sobre el que recae el honor de toda familia, a la exhibición libre y gozosa de la encuerada de Avándaro y del lema "La virginidad produce cáncer, vacúnate", lema sesentero, de las redadas policíacas de homosexuales y lesbianas en bares y fiestas privadas inauguradas por la redada de los 41 maricones durante el Porfiriato, a las marchas del orgullo lésbico, gay, bisexual y transexual, de las prohibiciones y censuras a los desnudos en el teatro, al encuere multitudinario en el Zócalo frente a Catedral para ser fotografiados por Spencer Tunick, todo apunta a un proceso de conquista de derechos, a la libertad de decidir sobre el propio cuerpo y la vida sexual y amorosa de las personas, según los dictados de la propia... Gracias, maestra. Es el turno de hablar con Enoc de Santiago Che. Su experiencia profesional ha destacado en la promoción cultural y en la industria editorial, tanto en México como en el extranjero. En 1998 asume la gerencia de comercialización de Educal S.A.D.C.B. para estatal coordinada por el CONACULTA, que tiene como principal objetivo fortalecer los canales de distribución y comercialización editorial y otros productos culturales en México. En el 2003 asume la dirección general de esta entidad, cargo que ocupa hasta 2009. Es entonces a partir de agosto de 2009 que se desempeña como agregado cultural de México en la Federación de Rusia, cargo que ocupó hasta el 1 de enero de 2013, ya que en marzo de este año es nombrado director general del Museo del Estanquillo, recinto responsable de la custodia, conservación, investigación, exhibición y difusión de las colecciones del maestro Carlos Monsiváis. Voy a pedirle a Enoc que nos platique un poco también sobre su experiencia con esta
exhibición, con esa exposición que vamos a hacer hoy. Y después tendremos el honor de que nos haga un recorrido por la parte de la exhibición que tenemos en la biblioteca. Sí, muchas gracias, Ricardo, muchas gracias a todos. Bueno, efectivamente, comentar rápidamente, creo que ya ha sido abordado, sobre todo Evelio habló ya mucho del museo, que bueno, el guión curatorial ahora que tenemos aquí, una pequeña muestra, en realidad son creo que 50 piezas las que se trajeron, 50 y tantas piezas, muchas de ellas fotografías, reproducciones de grabados, etcétera. Pues abordan uno de los, como decía Alejandro, algunos de los intereses que tenía Carlos y que bueno, fue muy bien tratado además en una publicación que se llama, que tiene el mismo nombre si no me equivoco, que se abre esa puerta, ensayos sobre la diversidad sexual en México, y bueno, donde abordaba prácticamente todos los aspectos que se trataron después de una manera ejemplar por parte de Alejandro y por Rafael. Pero bueno, comentarles cómo Carlos Monsiváis, pues creo que por un lado nos dejó ya la tarea muy hecha a todos los que trabajamos en el Museo del Estanquillo, porque fue tal la cantidad de temas en los que trabajó, y tal cantidad de temas en los que participó, sobre los que escribió, que bueno, hay realmente un cúmulo enorme de temas por los cuales podríamos nosotros seguir o podemos seguir nosotros organizando exposiciones, siendo fiel pues a todo su pensamiento sobre escrita, a todos los movimientos en los que participó, ¿no? Carlos, pues bueno, fue yo, como escuchábamos hace unos días en una plática que tuvimos en el Estanquillo el sábado, pues fue un historiador cultural que abordó prácticamente todas las manifestaciones, costumbres, tendencias que se presentaron en nuestro país, pues como dice Belio, desde el México independiente hasta nuestros días. También fue, yo creo que un analista, una gente que estuvo prácticamente con un radar prendido propio y además también de muchos informantes que tenía político de lo que pasaba en nuestro país. Creo que también la evolución política